Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Felicito a todos los que llevan el nombre de Juan, de Juana, aunque sea en el segundo nombre. En inglés, pues los que son Johns, ¿verdad? Les dicen los Johnnies y ¿cómo más les dicen? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues bueno, pues como les digan, pero los que llevan el nombre de Juan y de John y Johnny y así. Felicidades. El día de hoy celebramos la Natividad de San Juan el Bautista, considerada por supuesto una de las poquísimas solemnidades que celebramos a un santo. Fuera de la iglesia celebra solo solemnidades, fiestas majestuosas, las más grandes de todas las celebraciones dedicadas a Jesús y algunas a la Virgen, pero realmente son muy poquitas dedicadas a los santos. Entre ellos está el nacimiento de Juan el Bautista, San Juan, quien se considera el precursor, el que anuncia y denuncia. Este es el profeta de profetas. El mismo Jesús dirá en su palabra, en el Evangelio lo encontramos, nadie sobre el cielo y la tierra se puede comparar con San Juan el Bautista. Imagínense, qué expresión tan grande, tan maravillosa. Y dice la palabra de nuestro Señor el día de hoy, tomada, he dicho del Evangelio de San Juan, pero es el Evangelio de Lucas. Pido una disculpa por eso. Del Evangelio de Lucas el día de hoy. Esta expresión dice, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y dice la palabra de Dios que vivió en el desierto hasta que se manifestó al pueblo de Israel. Y hay que recordar justamente, queridos hermanos y hermanas, por qué San Juan estuvo en el desierto. Todo de alguna manera lo sabía Dios, no es que estaba planeado por Dios, pero Dios sabía cómo sucederían las cosas. Recordemos que la manera o la razón por la que San Juan fue a parar al desierto se debe a la persecución y la matanza de los inocentes. Uno siempre piensa nada más en Jesús. Cuando le avisa el ángel a San José, toma a tu mujer y al niño porque Herodes está buscándolo para matarlo. Y uno se olvida de San Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Y por supuesto para entonces Juanito era uno de los que eran menores de 2 años. Se cree que más o menos andaba por 1 año, 8 meses o 10 meses, casi 2 años, pero no tenía 2 años. Y entonces Isabel, su madre, y Zacarías, pero sobre todo Isabel, es la que se lo lleva al desierto y lo esconde. Y allá creció. Plan de Dios desde siempre, de una manera muy extraordinaria, crece en el desierto, solito, hablando con los animales, casi el primer San Francisco de Asís, comiendo miel silvestre, chapulines y todo lo que había en el desierto. No le era permitido llegar a manifestarse al pueblo hasta que aparece alguna ocasión y se convierte en el profeta de las buenas y las malas noticias. Buenas, por supuesto, para los que creemos en que Jesús era el Mesías, y malas para los que tenían el poder en sus manos. Aquellos que estaban teniendo el control del pueblo de Dios, estaban teniendo en situaciones exageradamente controladas a muchas familias, a muchos pueblos. Y viene Juan el Bautista, esta voz del desierto, a reclamarles y a decirles que su modo de actuar es intolerable, es inaceptable ante los ojos de Dios. Es una voz que grita en medio del desierto, y no solamente hablando del desierto como tal, sino también simbólicamente, en el desierto de la vida de las personas, en el desierto del modo de pensar, del modo de actuar, del modo de reaccionar, del modo de tomar decisiones.
Muchos en el tiempo de Israel eran personas, perdón, el tiempo de San Juan Bautista y por supuesto de Jesús, eran personas insensibles. Ya no se dolían por nada, ya no se dejaban afectar por nada. Ya habían dejado a un lado aquella sensibilidad y ahora sus corazones estaban llenos de rudeza, de frialdad, de rechazo, de control, de abuso. Y sobre todo porque estaba justamente en su apogeo el reinado de los romanos. Estaban gobernando el área de la tierra de Israel. Tenían como gobernantes, como directores, a puros romanos, a un falso convertido. Herodes era un falso convertido. Él se decía que era judío, no era judío. Él era romano. Pero para poder ser aceptado dentro de la sociedad, él dijo que él aceptó ser convertido. Y se decía a sí mismo que él era judío de la diáspora. De la diáspora significa judío de los que habían sido expulsados en alguna ocasión fuera del pueblo de Israel, fuera de Palestina. Y entonces él regresaba, entre comillas, a Israel, a Palestina, para ser uno de los gobernantes, pero tenía en su corazón el único deseo de controlar. No quería dejar que nada ni nadie le quitara el puesto. Quería asegurar el poder para sus familiares en el futuro. Y por eso entonces, cuando llega Juan el Bautista y le reclama y le dice: no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. Con esa actitud, Herodes estaba manifestando que no era un verdadero judío. Porque la única manera de poder tener a la mujer de tu hermano era ¿cómo? ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios que cuando le preguntan a Jesús: ¿de quién va a ser esposa esta señora que se casó con y no dejó hijos y se casó con el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano, hasta que pasaron los 7 y de ninguno tuvo hijos? Entonces la única manera que podía uno hacerse posesión, por decirlo de alguna manera, de la esposa del hermano era si ésta era viuda, si ésta se había quedado viuda y había quedado sin hijos. Entonces el hermano que seguía tenía que hacerla su esposa. Y entonces cuando Herodes hace esto de andar con la así llamada Herodías, entonces la hermana de su hermano Filipo, San Juan Bautista le dice: te es prohibido eso es una acción aberrante, eso no está bien ante los ojos de Dios. En fin, historias bastantes se pueden contar de San Juan el Bautista, pero lo importante es aquí, queridos hermanos y hermanas, es saber la valentía de anunciar y denunciar, porque un verdadero profeta hace eso. Un verdadero profeta no solamente quiere quedar bien con la gente, decirle cosas que a la gente les agrada, que a la gente le gusta, que a la gente las hace sentir bien. Un verdadero profeta denuncia la maldad, denuncia el error, el pecado. Y acuérdense que nosotros desde el día de nuestro bautismo hemos sido galardonados con esos mismos regalos espirituales. Dice el sacerdote o el diácono: y a partir del día de hoy te vas a convertir en profeta, sacerdote y rey. Clarísimamente. Profeta para anunciar y denunciar. Sacerdote para celebrar los misterios de Cristo Jesús, alabar y glorificar con tu vida y acercar a las demás personas a Dios. Y rey, porque serás ante todo una persona poseedora y heredera de un trono de gloria en el reino de Cristo Jesús. Maravillosamente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es la invitación de esta celebración para nosotros? Celebrar a San Juan Bautista tiene que ser una especie de confrontación espiritual, religiosa, cristiana, católica para nosotros. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos defendiendo las cosas de Dios? En muchas ocasiones se nos habla del no guardar silencio.
Se nos habla del hablar a tiempo y a destiempo, en el sentido de que no hay que quedarnos callados ante las injusticias, no hay que quedarnos callados ante el pecado horrendo, feo. Hay que hablar sin miedo. Es preferible sufrir un insulto, un dolor por decir la verdad, a tener que callarte y tu conciencia no te deja en paz. San Juan Bautista nos recuerda la valentía, nuestro compromiso de ser precursores, anunciadores, proclamadores, mensajeros, instrumentos, puentes de Dios nuestro Señor ante el mundo. Especialmente en un mundo como en el que estamos viviendo ahorita, donde la relajación se está llevando por todos lados. El pecado se está haciendo presente en nuestras vidas y lo estamos viendo como normal. Cosas aberrantes ante los ojos de Dios. Imagínense una de esas cosas aberrantes de las que yo me he quedado así como escandalizado. Hoy en día, hombres y mujeres enfermos, porque no les puedo decir de otra manera, ya queriéndose casar con sus propios animales, que se casaron con el perro, con el gato, con el árbol. Un loco enfermo japonés que se casó con una muñeca, de esas de las caricaturas. Jesús, María y José, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Cosas aberrantes donde hoy en día nosotros estamos siendo testigos de que muchas mujeres y hombres a fuerzas quieren un hijo y se lo mandan a hacer al gusto, como sea. Parejas del mismo sexo también obligando a niños a ser sus padres, donde no existe el padre, no existe la mamá, no existe nadie. Figuras erróneas. Y muchos de nosotros lo estamos viendo como si fuera normal. Una cosa horrible. Entonces necesitamos esa valentía de San Juan Bautista para que no nos quedemos callados ante las cosas que no son agradables a nuestro Señor. Y acciones hechas por quien sea. Si usted ve un matrimonio o una pareja que no está haciendo las cosas bien, tiene el derecho y el deber de decírselo. Si usted ve a un sacerdote, a un diácono, a un seminarista, a un obispo, y si pudiéramos también al Santo Padre, también se lo tenemos que decir. No podemos quedarnos callados ante situaciones que están dañando ya de por sí más a nuestra iglesia. Entonces, denunciar el pecado no significa rechazar a las personas, significa ayudarlas a acercarse más a nuestro Señor, a que se conviertan. Y por lo tanto, entonces, esa era la intención de San Juan el Bautista. Él anunciaba un bautismo de arrepentimiento, de conversión, para que se acercaran puramente a nuestro Señor Jesucristo. Que así el Señor nos ayude a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, a no dejarnos vencer por el miedo, a no ser falsos compasivos, porque en nuestros días abundan los falsos compasivos de que, ay, pobrecito, ¿qué le voy a decir? No lo quiero hacer sentir mal, no quiero herir sus sentimientos. Cuidado, porque por cada vez que tú pienses así, estás siendo cómplice de que tu hermano vaya cada vez más a la perdición. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, hay de aquellos que haciendo algo no lo hicieron, porque pues tendremos nosotros nuestro juicio final. Que el Señor nos ayude ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.